Hola a todos, mi nombre es Josué Eliel Rosendo Santiago y formo parte de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Software, Grupo 201. Para la experiencia educativa de estructura de datos, estoy haciendo una presentación sobre la Standard Template Library, o por sus siglas en inglés, abreviadamente STL. Primero hablaremos acerca de un poco de historia. Stepanov reconoció todo el potencial de la programación genérica y convencional. En la década de 1980 convenció a sus colegas de investigación y desarrollo, entre ellos David Moser y Deepak Kapoor, de que la programación genérica debía ser una base fundamental para el desarrollo de software. En aquel entonces ningún lenguaje de programación ofrecía soporte nativo para este paradigma. El primer lenguaje importante en brindar soporte para la programación genérica fue Ada, con su estándar ANSI de 1983, que introdujo unidades genéricas. Luego, en el 85, Eiffel se convirtió en el primer lenguaje orientado a objetos en incluir soporte para clases genéricas, combinando esto con la herencia orientada a objetos. Para 1987, Stepanov y Moser habían desarrollado y publicado una biblioteca en Ada para el procesamiento de listas, incorporando los resultados de gran parte de su investigación sobre programación genérica. Sin embargo, Ada no tuvo mucha aceptación fuera de la industria de defensa. Stepanov vio en C++ una oportunidad. Aunque era un lenguaje relativamente nuevo, ofreció una flexibilidad crucial. Su modelo de computación permitía un acceso eficiente al almacenamiento mediante punteros, lo cual era esencial para lograr generalidad sin sacrificar rendimiento. Esta decisión llevó a la creación de la STL, una herramienta que ha transformado la manera en que desarrollamos software, haciendo el código mucho más eficiente, reutilizable y mantenible. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, la STL, Standard Template Library, es una colección de herramientas predefinidas en C++ que facilitan la manipulación de datos y la implementación de algoritmos comunes. Explicándolo en 5 grandes apartados. Primero, las plantillas. La STL hace un uso extensivo de las plantillas de C++. Estas plantillas permiten definir clases y funciones genéricas que pueden trabajar con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, puedes tener un contenedor como un vector que puede contener cualquier tipo de dato gracias a las plantillas. Esto significa que no necesitas escribir una nueva clase o una nueva función para cada tipo de dato que quieres manejar. Siguiendo con los contenedores, los cuales son estructuras de datos que proporciona la STL para almacenar y organizar datos. Hay diferentes tipos de contenedores, como vectores, listas, conjuntos y mapas. Cada tipo de contenedor tiene sus propias características y métodos de acceso, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tus necesidades específicas. Por ejemplo, los vectores son ideales para acceso rápido y secuencial, mientras que los mapas son perfectos para asociar claves y valores. Siguiendo con los iteradores. Estos son objetos que se utilizan para recorrer los elementos dentro de un contenedor. Actúan de manera similar a los punteros y permiten acceder secuencialmente a los elementos del contenedor, independientemente de su tipo específico. Esto permite manipular y navegar por los datos de manera uniforme y eficiente. Como cuarto apartado tenemos a los algoritmos. La STL ofrece una amplia gama de algoritmos genéricos que pueden aplicarse a los contenedores utilizando iteradores. Estos algoritmos realizan operaciones comunes como ordenar, buscar, transformar y manipular datos de manera eficiente. Al trabajar con estos algoritmos puedes simplificar enormemente el desarrollo de tu software y garantizar que estés utilizando métodos probados y optimizados. Finalmente, hay que hablar acerca de la eficiencia, el cual es otra característica clave. Está diseñada para ser eficiente tanto en términos de tiempo como de memoria. Utiliza estructura de datos optimizadas y algoritmos eficientes para garantizar un rendimiento óptimo en la mayoría de situaciones. Esto significa que puedes confiar en la STL para manejar operaciones complejas de manera rápida y efectiva. Ahora hablando más específicamente de uno de los contenedores más útiles de la STL, como lo es el vector. Este permite la adición de elementos al final con un coste constante. La inserción y eliminación en cualquier punto del vector con un coste de 0. Y el acceso a los elementos. Como características tenemos que almacenan elementos de manera continua en la memoria,
proporcionan acceso rápido aleatorio a los elementos mediante índices, y finalmente que pueden crecer o reducir su tamaño dinámicamente según sea necesario. Algunas de las operaciones claves que pueden realizar con los vectores incluyen size, que indica el número de elementos en el vector, pushback, que añade un elemento al final del vector, y popback, que elimina ese último elemento, resize para redimensionar el vector, y el operador de corchetes permite acceder a un elemento específico para verlo o modificarlo. Y finalmente la operación de asignación, en este caso el igual, que nos permite copiar vectores. Ejemplos de uso y situaciones en las que son útiles. Almacenamiento dinámico de datos. Los vectores son ideales cuando necesitas almacenar datos cuyo tamaño no conoces de antemano, ya que pueden crecer o reducirse dinámicamente. Implementación de estructura de datos. Puedes usar vectores para implementar pilas o colas, aprovechando las operaciones de pushback y popback. Y finalmente la manipulación de colecciones de datos. Los vectores son perfectos para colecciones de datos donde necesitas acceso rápido a elementos individuales y la capacidad de agregar o eliminar elementos de manera eficiente. Este ejemplo muestra cómo crear un vector, insertar elementos, acceder a ellos y eliminar el último elemento. Los vectores son útiles en situaciones donde necesitas almacenar una colección de datos de tamaño variable y acceder a ellos de manera eficiente. Ahora hablemos de otro contenedor útil en la STL, la Priority Queue o cola de prioridad. Este contenedor representa una cola de elementos donde cada elemento tiene una prioridad y se organiza para que siempre se extraiga el elemento con la mayor prioridad primero. Sus características. Representa una cola de elementos con prioridades, lo que significa que las inserciones se hacen de manera ordenada y siempre se extrae el elemento con la mayor prioridad desde la parte inicial de la cola. Puede implementarse utilizando los contenedores de secuencia como vector o dict, aunque la implementación subyacente predeterminada de la Priority Queue es con vector. Una característica importante a notar es que no posee iteradores, lo que significa que no puedes recorrer sus elementos como en otros contenedores. Algunas de las funciones que posee la Priority Queue son funciones de miembros generales, como son la cola empty, que comprueba si la cola está vacía, la cola size, que devuelve el número de elementos en la cola. Y luego están las funciones específicas, como lo son push, inserta un elemento en la cola teniendo en cuenta su prioridad, el pop, el cual extrae el primer elemento de la cola, es decir, el elemento con la mayor prioridad, el top, que consulta el primer elemento de la cola sin extraerlo para ver cuál es el elemento con la mayor prioridad. A diferencia de una cola común, donde los elementos se insertan y se eliminan en el orden en el que llegan, que son las de tipo first in, first out, una Priority Queue organiza los elementos en función de su prioridad relativa. Esto significa que siempre se procesará primero el elemento con la prioridad más alta. Aunque una Priority Queue es similar a un montículo, heap, el montículo suele ser más eficiente para operaciones de inserción y eliminación debido a su estructura de árbol binario balanceado. La Priority Queue, utilizando un vector o un dict, proporciona una forma conveniente de manejar elementos prioritarios con la familiaridad de los contenedores de la STL. Ahora hablaremos de las colas de doble fin, pero primeramente les enseñaré este ejemplo que muestra cómo utilizar una cola de prioridad para almacenar nodos en un algoritmo de búsqueda. Los elementos se insertan en la cola de prioridad con su costo estimado y el elemento con el menor costo estimado se extrae primero. Esto asegura que el algoritmo explore los nodos más prometedores primero. Prosigamos con las colas de doble fin, los dict. Un contenedor dict es un array unidimensional de doble entrada, lo que significa que permite la inserción y eliminación de elementos tanto al principio como al final del contenedor. Entre sus principales características es que permite la inserción y eliminación al principio y al final del contenedor, ofreciendo una flexibilidad que no tienen otros contenedores, como el vector, por ejemplo. Se implementa como un array unidimensional con posiciones no necesariamente contiguas en memoria. Se puede recorrer utilizando iteradores de acceso aleatorio, lo que facilita operaciones como búsqueda y manipulación de elementos en cualquier posición. Es interesante notar que el término
DEC escrito se pronuncia como DIC. Y finalmente podemos decir que el contenedor DIC es la implementación subyacente para el adaptador de la cola Q. Una cola de doble fin, un DIC, permite la inserción y eliminación eficiente de elementos tanto al principio como al final de la cola. En comparación con otros vectores, los DIC ofrecen operaciones más eficientes en ambos extremos sin la necesidad de reasignación de memoria. Respecto a las listas, los DIC proporcionan un acceso más rápido al principio y al final de la cola y requieren menos memoria. El contenedor DIC posee las funciones miembro comunes a todos los contenedores, como podemos ver el pushback, popback, pushfront y popfront, que tienen la misma función que los otros contenedores de secuencia. En particular las de acceso aleatorio, donde D es un contenedor DIC. Entre las ventajas de este tipo de colas es que la eficiencia en la inserción y eliminación en ambos extremos hace de esta algo especial. El acceso eficiente al principio y al final de la cola permite agilizar el proceso de búsqueda. No requiere reasignación de memoria para la inserción y eliminación en ambos extremos. Entre sus desventajas puede ser que una mayor complejidad de implementación en comparación con estructuras de datos más simples como los vectores, y que usa de más memoria que las estructuras de datos que solo permiten inserción y eliminación en un extremo. Ejemplos de escenarios en los que las colas de doble fin son preferibles. En un escenario donde busquemos algoritmos de búsqueda bidireccional, por ejemplo, en algoritmos como las búsquedas en anchura, en gráficos, a menudo se necesita una cola que permita la expansión tanto del nodo inicial como desde el nodo objetivo. Una cola de doble fin es ideal a este propósito. Y otro escenario puede ser los problemas que requieren acceso eficiente al principio y al final. En problemas donde se necesite procesar elementos tanto al principio como al final de una secuencia, como en algunos algoritmos de optimización o procesamiento de datos en tiempo real. Las colas de doble fin pueden ser preferibles para mantener y manipular la secuencia de elementos. Prosigamos con los conjuntos, o set. Un contenedor set representa un conjunto de elementos ordenados. En matemáticas, un conjunto es una colección de elementos sin orden definido y sin elementos duplicados. En C++ puedes representar conjuntos utilizando las siguientes estructuras de datos mostradas. Del contenedor de biblioteca estándar de C++, que proporciona implementaciones de conjuntos basadas en árboles de búsqueda binaria y tablas hash, respectivamente. Entre las características principales del set está que las claves únicas se utilizan para almacenar y recuperar claves. Sin duplicados, que quiere decir que no permite elementos duplicados. Si intenta insertar un elemento que ya está presente en el conjunto, la inserción no tendrá ningún efecto. Se puede recorrer con iteradores de bidireccionales, pero no con los iteradores de acceso aleatorio. Generalmente se implementa como un árbol binario de búsqueda, sin duplicados. Los conjuntos en C++ no permiten elementos duplicados. Si intentas insertar un elemento que ya está presente en el conjunto, la inserción no tendrá ningún efecto. No ordenados versus ordenados. La std set mantiene los elementos ordenados según el operador menor que o usando un comparador personalizado, mientras que la std unorderSet no garantiza ningún orden específico. Las operaciones que se manejan principalmente son la de insertar, eliminar, buscar, verificar el tamaño, la de iteración y unas nuevas que podemos ver, que son la unión, intersección y diferencia, que son operaciones para combinar conjuntos de diversas maneras. También posee la búsqueda y la eliminación de duplicados. Aquí tenemos un ejemplo de un código que nos muestra cómo busca y luego cómo hace la eliminación de elementos duplicados, si es que existe. Luego tenemos a los contenedores map. Un map representa un conjunto de pares de elementos ordenados, donde cada par consiste en una clave y un valor. Este contenedor es extremadamente útil cuando necesitas asociar información con claves únicas. Entre sus principales características está que el primer elemento del par representa la clave y el segundo el valor. Se utiliza para almacenar y recuperar claves únicas. Tampoco permite elementos duplicados. Se puede recorrer con iteradores de bidireccionales, pero no con los iteradores de acceso aleatorio.
Generalmente se implementa como un árbol binario de búsqueda. Entre su utilidad de los mapas es que son especialmente útiles cuando necesitas asociar información con claves únicas. Los mapas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, como lo puede ser la implementación de diccionarios, la representación de relaciones entre entidades y la indexación de datos. Como podemos ver, entre las aplicaciones en un diccionario puede ser que puedes usar un mapa para implementar un diccionario donde las palabras son las claves y las definiciones son los valores asociados. En los índices de datos, que puede ser que en estas bases de datos y sistemas de búsqueda, los mapas pueden usarse para crear índices eficientes donde las claves son los términos de búsqueda y los valores son las ubicaciones de los datos relevantes. Y en el mapeo de datos, en aplicaciones de procesamiento de datos como la traducción de direcciones de memoria en la memoria virtual o la asociación de identificadores con objetos en un sistema. Los mapas son esenciales para mapear una clave, como una dirección o un identificador único, a un valor, como a un dato o a un objeto. Y aquí finalmente tenemos un código en donde vemos cómo podemos insertar elementos en el mapa, en este caso de edad y de una persona. Luego buscamos y mostramos esa edad. Y finalmente, si deseamos eliminar un elemento del mapa y mostrar todas las edades en el mapa. Ejemplos y aplicaciones de la STL. Entre los ejemplos de algoritmos y problemas podemos ver que un ordenamiento eficiente podemos utilizar una std_sort para ordenar elementos. En un caso de búsqueda eficiente podemos utilizar la std_binary search en vectores ordenados. Y la resolución de problemas de grafos, utilizar una std_set para almacenar nodos únicos en algoritmos como DFS, que sería Depth First Search, o BFS, Breadth First Search. Y en casos de estudio o proyectos reales, en desarrollo de software, la STL se utiliza ampliamente en el desarrollo de software para implementar algoritmos y estructuras de datos eficientes. En competencias de programación, los programadores competitivos a menudo utilizan la STL para resolver problemas de manera eficiente durante las competencias. Y en los proyectos de investigación, en proyectos de investigación científica y computacional, la STL se utiliza para implementar algoritmos y realizar análisis de datos de manera eficiente. Conclusiones. Bueno, la importancia de comprender y utilizar eficazmente las clases de esta librería en la programación de C++. La comprensión y el uso eficaz de las clases conducen a un código más eficiente, limpio y fácil de mantener. La STL proporciona implementaciones eficientes de algoritmos y estructuras de datos comunes, lo que permite a los programadores centrarse en la lógica de sus programas en lugar de reinventar la rueda. Y utilizar la STL en C++ puede mejorar la productividad y la calidad del código al aprovechar las implementaciones probadas y optimizadas de las clases de la biblioteca estándar. Como recomendaciones para el aprendizaje continuo y la práctica de habilidades adquiridas, podemos recomendar practicar regularmente, ya que nos hará dominar mejor el uso de las clases. Explorar la documentación, ya que la STL proporciona una guía detallada sobre el uso de cada clase y función. El estudiar ejemplos y proyectos nos hará que lo utilicemos de mejor manera, y el experimentar y explorar, como en toda herramienta, nos permite ver cómo se comporta en diferentes situaciones y cómo pueden ser combinadas para resolver problemas más complejos. Con un enfoque constante en la práctica, la exploración y el aprendizaje continuo, se pueden mejorar las habilidades en el uso efectivo de las clases de la STL y convertirse en un programador más competente y versátil en C++. Estas fueron las referencias utilizadas. Gracias por su atención.